Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos a la 11ª sesión del ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala. Esta mañana abordaremos el tema, los derechos territoriales de los pueblos indígenas, junto a la licenciada Carmela Kurup, directora del Bufete para Pueblos Indígenas. Carmela Kurup es abogada y notaria maya cachiquel y magíster en derechos humanos. A lo largo de su carrera ha acompañado diversas luchas de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos a la tierra, territorio, recursos naturales, propiedad intelectual colectiva, salud con pertinencia cultural y consulta previa, entre otros. Fue asesora en litigio estratégico del programa Maya de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y ha sido asesora en administración pública en varias entidades estatales. Es también fundadora de la Asociación de Abogados Mayas de Guatemala y socia fundadora de la Asociación Política de Mujeres Mayas y de la Asociación de Abogadas Indígenas Chomijá. Licenciada Kurup, gracias por acompañarnos esta mañana en los ciclos CAP. La escuchamos. Qué gusto estar con ustedes en este día donde vamos a compartir un poco la experiencia que nos ha dado la vida en hacer litigio estratégico en favor de la defensa, la restitución de los derechos colectivos de pueblos indígenas. Agradezco entonces a CAP y a mi querida Marielos que nos dé esta oportunidad de poder hacer este diálogo, ¿verdad? Y creo que en los territorios donde ustedes también se ubican hay una serie de escenarios como los que vamos a plantear que se está dando, y creo que hay la necesidad de tener información pertinente, diría yo, para poder analizar los hechos y circunstancias en cada caso. Bien, le hemos denominado derechos territoriales de pueblos indígenas, y también pusimos consulta y consentimiento libre, previo e informado. Quisiera presentarles a ustedes un poco nuestra agenda de trabajo para abordar el tema de la tierra, territorio, bienes naturales, que son derechos colectivos de pueblos indígenas. Consideramos importante trabajar una breve contextualización para ponernos al tanto de cómo está la situación de los derechos de los pueblos. Luego estaríamos hablando de qué son las tierras y territorios indígenas, qué obligaciones tiene el Estado en esta materia. Hablaremos un poco de estándares internacionales en materia de derechos humanos de pueblos indígenas. Es importante en ese momento ver un poco el tema de la delimitación, la demarcación, la titulación y la obligación del registro de las tierras para lograr una certeza jurídica a favor de los derechos de pueblos indígenas. Luego estaremos revisando un poco los diversos mecanismos de despojo que ha habido actualmente y que siempre ha sido una constante desde la colonia hasta el día de hoy. Veremos la conflictividad agraria y la experiencia que hemos tenido en materia de litigio estratégico, revisando un poco la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad en esta materia. Estaremos aterrizando de lo que es la consulta y consentimiento libre, previo, informado. Estaremos viendo también algunos estándares, el incumplimiento en materia de consulta y cuál es la tendencia actualmente de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, para hablar un poco sobre la breve contextualización, pues para comprender la situación sobre la propiedad agraria en Guatemala, tenemos que acudir a la historia, que recoge los diversos mecanismos jurídicos que favorecieron una estructura de propiedad de la tierra reflejados en diversos ciclos de despojo. Podemos ver en este sentido desde la colonia, la república, el conflicto armado interno y la actualidad. En ese sentido también revisar un poco los acuerdos de paz, que si bien es cierto, existió en ese momento una serie de mecanismos para implementar los acuerdos de paz. Sin embargo, en el gobierno que se instaló en esa época, en 1996,
En tanto se hacían los esfuerzos de implementación, por el otro lado, podemos ver también que se impulsaron una serie y se autorizaron, ¿no?, una serie de acuerdos y tratados comerciales que abrió el escenario para que se diese lo que es y lo que se está viviendo hoy en territorios indígenas, lo que es la explotación minera, todo el tema de el otorgamiento de licencias sin consulta y consentimiento previo que ha afectado seriamente a los pueblos indígenas. Poder decir también que en este escenario se refleja una élite empresarial que más adelante revisaremos cómo ha estado la distribución de la tierra en este sentido, y esa élite continúa impulsando un modelo concentrador de las tierras favorable para los monocultivos como la palma africana, la caña de azúcar, así como la explotación de oro, petróleo, minería, como ya indiqué, según lo demanda el mercado internacional. Entonces podemos decir que hay 300 años de periodo colonial, como se refleja ahí, donde se instalaron una serie de instituciones como el censo empecéutico, también una ley de jornaleros que en condiciones de esclavitud se utilizó la mano de pueblos indígenas para poder generar mucha plusvalía, diría yo, en favor de cierto sector de la población. Hablamos del conflicto armado interno. Pues es importante decir que un estudio que han hecho diversos relatores de derechos humanos de Naciones Unidas, particularmente un instrumento que se llama Carta de Alegación, refiere que el 92% de los productores agrícolas se encuentra en una situación de infraestructura y ocupan, en este informe se indica que el 21.9% de las tierras productivas en el país está en manos indígenas. De ese 21%, un 6% en manos de mujeres indígenas. Y luego, un 65% de estas tierras está en el 2.1% de la población, y es lo que estamos hablando entonces de que la concentración de la tierra está en un sector privilegiado de empresarios, vamos a decir, que se ha mantenido desde la colonia, la república, y el día de hoy pues se habla de una acumulación de tierras en ciertos sectores de la población. Y entonces han habido relatores y estudios que han realizado mecanismos internacionales en materia de derechos humanos y han señalado que Guatemala atraviesa un clima de alta inestabilidad y conflictividad social en relación con el territorio nacional y particularmente de pueblos indígenas, que tiene serios impactos, como ya se indicó, el tema de la pérdida de las tierras indígenas, el daño a su propiedad, a la vivienda. Además, destaca la alarmante desprotección jurídica de los derechos de dichos pueblos, y como vamos a ver más adelante, qué otros elementos hay en el escenario jurídico que prácticamente desprotege los derechos de pueblos indígenas. Pasando a otro escenario, quisiésemos hablar ahora de lo que es la tierra y el territorio. Y para ese efecto, pues nos vamos a ubicar en lo que establecen los artículos 15 y 16 del Convenio 169, que habla que la tierra y el territorio cubre la totalidad del hábitat de las regiones de los pueblos indígenas que ocupan un área física, pero también utilizan áreas físicas que se relacionan con esos derechos, como servidumbre de pasos, como también hace uso de otras partes de las tierras para poder desarrollar su vida colectiva. El concepto territorio, que es un tema que vamos a ver intensamente en esta presentación, se entiende que es una concepción holística y no solo comprende lo que son propiamente la tierra en sí,
También están los bosques, los paisajes, los ríos, las lagunas, el mar, el aire, las aves, el suelo, el subsuelo. Y eso también implica que tiene una dimensión política. ¿Por qué decimos esta dimensión? Porque en ese escenario también se desarrolla el derecho a la libre determinación de los pueblos, el poder decidir quién decide y cómo se decide, lo relacionado a lo que dijimos, lo que es el concepto de territorio, ¿no? Cómo se toman esas decisiones, dónde están cómo desarrollan su ejercicio las autoridades que gobiernan ese territorio. Esa capacidad que tienen pueblos indígenas a través de sus estructuras ancestrales de poder desarrollar y controlar la vida que se desarrolla, la vida colectiva que se desarrolla en ese espacio territorial. Pero también es importante hablar del territorio desde la cosmovisión maya. Es importante mencionar esa relación armónica que tienen los pueblos indígenas en relación a la tierra, el territorio, que la ven como una madre, que les provee vida, que les provee alimentos, y donde el ser humano es un elemento más. Todo tiene vida en ese territorio. También es importante decir que la tierra es la madre de la vida y el maíz es un signo sagrado y el eje principal de su cultura. En ese marco también, el territorio es la base de la reproducción cultural, de su organización social, es el lugar donde se construyen redes, se arman alianzas, es el espacio físico que es referente de la unión, de la cohesión, de la armonía comunitaria, debido que es también el espacio donde nacieron y murieron sus ancestros. El territorio está ligado a la identidad. La naturaleza y la tierra son considerados, como ya indiqué, desde la cosmovisión de pueblos indígenas como una madre, en donde los seres humanos venimos y retornamos. También vincula a los pueblos indígenas con el pasado y el futuro, otorga cierto sentido a su historia, a la supervivencia, al arraigo y pertenencia. Siempre que hablamos de derechos de pueblos indígenas, nos ubicamos en el momento de la invasión, donde a través de bulas papales, se recordarán ustedes que se otorgó las tierras de Mesoamérica a la corona española. Luego se da una serie de elementos durante la colonia, instituciones como el repartimiento, la institucionalidad de pueblos de indios, ¿no? Como mecanismos de control. También podemos decir de esclavitud y de explotación para generar impuestos hacia la corona. Revisamos también la parte de la época liberal, donde también surgieron instituciones que contribuyeron a despojar las tierras de pueblos indígenas. Y como ya revisamos oportunamente en el conflicto armado interno, la cantidad de comunidades indígenas que fueron desplazadas y eliminadas, cuyas consecuencias estamos enfrentando actualmente. Dicho esto, también mencionemos que el territorio tiene una dimensión jurídica para los indígenas. Es importante el espacio territorial para el ejercicio de lo que es el pluralismo jurídico, que es la aplicación del sistema jurídico de pueblos indígenas para el mantenimiento de la armonía comunitaria. Quisiera indicar que en Guatemala se registran por lo menos unas 23,000 autoridades indígenas que están administrando justicia en los territorios y están resolviendo una serie de problemas para mantener esa armonía. Y este ejercicio que hacen pueblos indígenas, pues de alguna forma contribuye en gran medida
para lo que es el acceso a la justicia en el estado de Guatemala, pero lamentablemente por cuestiones de discriminación y racismo, los pueblos indígenas, sus autoridades no son tratados en la misma dimensión que sí son tratados y reconocidos las resoluciones jurídicas que emite el sistema judicial. Dicho esto, hay elementos importantes que debemos de considerar en lo que es el territorio. Para aplicar esta justicia indígena, se habla de que se tiene que contar con un elemento personal, se aplica a los sujetos que son integrantes de estos territorios, de estos pueblos, pero también se aplica a personas que, si bien no integran este pueblo, pero los hechos se cometieron dentro del territorio de ese pueblo, también son juzgados conforme a los principios y normas comunitarias de ese territorio. Veamos el inciso B, que los hechos deben ocurrir dentro del territorio que pertenece a la comunidad. Tenemos un inciso C que habla de un principio institucional. Esta comunidad pues tiene sus usos, costumbres y procedimientos comúnmente aceptados por los miembros de la comunidad para resolver esta situación o esta controversia o problema que se dio en la comunidad. El objetivo de este pluralismo jurídico o este derecho de administrar justicia debe afectar los intereses de la comunidad de que se trata. Habla ahí porque se evidentó un valor protegido por la cultura. Estos elementos se han extraído de lo que es una sentencia emitida en el año 2014. Perdón, en el 2016, pero el juicio inició en el 2014 y normalmente son entre 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 años para que las cortes puedan resolver, las cortes del sistema judicial resuelven un asunto de esta naturaleza. Pero ¿qué son las tierras comunales? Nos preguntamos, ¿verdad? Y encontramos un artículo en lo que es la Ley del Registro de Información Catastral, y dice que son tierras en propiedad y posesión o tenencia en comunidades indígenas. Estas tierras históricamente les pertenecen y que han administrado en forma especial, en donde se aplican principios, normas, acuerdos conforme a su cosmovisión. Son las tierras que tradicionalmente han sido tenidas en forma comunal y las tierras están en muchos momentos en nombre de la nación, en otros momentos están a nombre de las municipalidades y a veces en personas individuales, pero que la posesión histórica, tradicional, la han tenido los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, y esa forma de administración que tienen pueblos indígenas está protegida no solo por la Constitución política en el artículo 66, 67, 68, sino que también por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, también la Declaración Americana. En fin, hay como un cuerpo jurídico internacional que le da, diría, más amplitud de lo que son los derechos colectivos de pueblos indígenas, particularmente lo que son las tierras comunales, pero también en el escenario actual, ¿no? Encontramos diversas denominaciones en relación a las tierras indígenas. En algunos documentos, por ejemplo, si revisamos la Constitución política, habla de tierras de comunidades indígenas. En otros documentos, tierras que históricamente han administrado en forma ancestral la propiedad indígena, también son los bienes comunales, la propiedad colectiva,
la propiedad privada colectiva, la propiedad tradicional, la copropiedad, el territorio comunal o comunitario, recursos comunales del común. También podemos hablar de los ejidos. ¿Cuántos registros no hay actualmente que se llaman ejidos municipales, que están en el registro de la propiedad a nombre de municipalidades indígenas, pero en forma ancestral están en posesión de pueblos indígenas? Todos estas denominaciones en algún momento encontramos en estudios, en informaciones de prensa, y siempre tiene un carácter colectivo, y en algún momento también tiene un carácter ancestral. Pero se podrán preguntar ustedes, bueno, y las nuevas tierras que están saliendo hoy, de alguna forma el Fondo de Tierras está otorgando a pueblos indígenas, ¿también son tierras colectivas? ¿Y cómo queda la ancestralidad? Nos preguntamos, ¿verdad? Pero son estos elementos que siempre van a estar. El tema de la identidad colectiva, lo que ya revisamos antes, son los que van a dar esa característica a la propiedad colectiva de pueblos indígenas. Y revisando las características, vemos que los derechos no son exclusivos. Cuando hablamos de tierras indígenas, de derechos colectivos que tienen pueblos indígenas a la tierra y territorio, se establece que los derechos no son exclusivos, sino que son compartidos colectivamente por los individuos que forman una comunidad, que forman un pueblo y que son miembros del pueblo, y al ser miembros, pues tienen derecho a la tierra, que hay normas comunitarias que han tenido de generación en generación que se aplican a las que son sujetas las personas que integran ese colectivo para poder tener el disfrute de ese bien. Y eso se indica en el segundo punto que vemos ahí, que los derechos de cada integrante sobre la tierra son definidos por el grupo a través de mecanismos que el mismo grupo diseña. Ya revisamos anteriormente lo que es la libre determinación de los pueblos, la autodeterminación, el autogobierno. Mediante estas figuras, los pueblos deciden cómo cada integrante tiene derecho y en qué forma a disfrutar de esa tierra colectiva. Dijimos ahí también que es una forma de tenencia fundamentada en el pasado histórico y social de la comunidad, basada en sus costumbres, en su normativa interna, y también basada en aspectos económicos, espirituales, que es importantísimo para configurar lo que son las tierras comunales. Estaremos ahora revisando un poco qué dicen los estándares internacionales sobre la propiedad comunal colectiva versus propiedad privada, porque en algún momento nos indican la propiedad privada, la entendemos que solo tienen derecho las personas individuales, los sujetos jurídicos, como sociedades anónimas, instituciones civiles, pero la Corte ha dicho que la propiedad privada, según el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, debe ser entendida de manera amplia, de tal suerte que tanto la propiedad privada de los particulares como la propiedad comunitaria de los miembros de las comunidades indígenas quedan protegidas por esa norma. En ese sentido, el artículo 21 que hemos estado revisando protege tanto las tierras de las comunidades indígenas o tribales como los bienes naturales también que en ellas se encuentran necesarias para su sobrevivencia. Dijimos bienes naturales: agua, suelo, subsuelo, aire. Todo lo que produce estos bienes son propiedad de los pueblos indígenas en el marco de lo que es el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, ¿cómo recoge este estándar internacional lo que es la relación espiritual que tienen los pueblos indígenas con la tierra y el territorio? Vemos ahí que esta estrecha relación
está debidamente protegida también por un estándar internacional, y ya revisamos que es la relación que tienen pueblos indígenas con sus territorios, con sus tierras, con los recursos naturales, y su uso y goce son componentes importantísimos para la sobrevivencia física y cultural de los pueblos. Dice ahí que para los pueblos indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de producción, sino es un elemento material y espiritual para su cultura. Y son elementos que constituyen esa cosmovisión que vimos antes. Por lo tanto, la tierra está estrechamente vinculada con sus tradiciones, expresiones orales, sus costumbres, sus conocimientos, sus idiomas relacionados con la naturaleza, arte, su derecho consueterinario o el pluralismo jurídico que ya vimos oportunamente, su vestimenta, filosofía y valores. Entonces, con este contenido que estamos revisando, le da fundamentación a lo que es la cosmovisión que tienen pueblos indígenas en relación a esa tierra y el territorio que les pertenece. Seguidamente vemos que ahí la titularidad de los derechos sobre las tierras comunales. El estándar internacional dice que los pueblos indígenas son titulares de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que históricamente les pertenece. Esa propiedad y dominio es el tema de discusión en Guatemala, ¿no? Porque de alguna forma en nuestro país, para que una persona alegue derechos sobre propiedad, pues debe tener un título, y ese título es expresado en un documento. Pero para pueblos indígenas, el estándar internacional dice que la posesión histórica sobre su tierra, aunque no tenga el título manifestado en documento, solo la posesión implica que tiene dominio sobre la tierra. Y ese dominio o esa propiedad, ¿verdad?, se extiende sobre todas aquellas tierras que usan actualmente, a también los recursos que poseen. También todavía mantienen derechos sobre las tierras o recursos que les fueron despojados, con los cuales mantienen una relación especial. Ese es un punto importante, porque pueblos indígenas han sido despojados, no tienen la tierra, pero el estándar dice que todavía mantienen esos derechos. Y eso plantea escenarios hoy de lucha para recuperar el despojo de esas tierras que les ha pertenecido históricamente, pero que han perdido. Más adelante vamos a ver esos puntos. Si los pueblos indígenas tienen la posesión, mas no tienen un título formal, que dice ahí, tiene derecho, dice el estándar, de obtener un título formal u otros instrumentos que reconozcan su derecho, donde se refleje la propiedad comunal. Este título debe garantizar el carácter colectivo o comunitario, así como la administración autónoma, y también ese título debe ser imprescriptible, inembargable, inalienable, y que no pueda ser objeto de gravamen o embargo. Este tema ha sido una lucha como de 15 años que se ha tenido con la poca institucionalidad que ha tenido el Estado para el tema de regularizar las tierras indígenas, en donde el carácter colectivo o comunitario, donde se ha pedido, para poner un ejemplo, al Fondo de Tierras que tal título que sea de carácter colectivo y que sea a nombre de una comunidad. Ha sido una lucha constante para hacer entender a la institucionalidad que estas características de colectividad debe ser respetada por el Estado, pero también debe conocer esa realidad de pueblos para poder entender y dar esa protección colectiva que se requiere para los títulos de las tierras indígenas. No es fácil presentar una solicitud al Fondo de Tierras e indicar que esas tierras sean asignadas a un
una comunidad o un pueblo denominado tal y tal por su carácter colectivo. Hay una serie de elementos individuales que forzosamente incorporan el fondo de tierras, dada su formación, o como dijera, dada la formación que se tiene de que los títulos deben ser individuales. Entonces, choca esa forma de ver la tierra con un carácter individual, con la visión colectiva que tienen los pueblos indígenas. Es una lucha constante que se tiene, bueno, que se ha tenido en todos los momentos de la historia colonial república hasta el día de hoy. Luego también se dice en el estándar que tienen derecho a mecanismos especiales, rápidos y eficaces para solucionar conflictos sobre dominio de sus tierras. Nosotros hemos visto en el fondo de tierras que antes estos procedimientos de regularización se llevó a través del INTA, el Instituto Nacional de Transformación Agraria, y todavía hay procesos de 20, 30, 40 años en el fondo de tierras sin que el fondo otorgue un título colectivo a pueblos indígenas. Entonces el Estado de Guatemala, al aplicar ese estándar, incurre en una violación sistemática en relación a este derecho de pueblos indígenas de tener derecho, ¿no? Valga la redundancia, un mecanismo especial para que se solucionen sus requerimientos sobre tierra. También tiene relación que tienen derecho a una solución definitiva de sus reclamos en un plazo razonable. Todos estos dos estándares podemos revisar que son violentados en forma constante. El otro tema también que vemos en el estándar internacional, se habla de que se afecta la seguridad jurídica de las tierras indígenas cuando la ley no garantiza los principios de inalienabilidad de las tierras comunales. En algunos, ya hablamos, estados han adoptado estos principios de indivisibilidad, imprescriptibilidad. En un litigio que se llevó en el año 2014, logramos, a través de las acciones de incidencia, de diálogos con la institucionalidad, que un caso le podemos denominar la comunidad Chapín arriba de Machacas del Estorizabal. Finalmente el Fondo de Tierra reconoció estos principios en el título colectivo otorgado a esta comunidad Chapín. Ese criterio es importantísimo porque a través del mismo actualmente se piden que se pueda incluir esas garantías en el título. Sin embargo, como ya indiqué, no es fácil, implica otro escenario de diálogo constante con la institucionalidad para que se pueda obtener esos elementos, se pueden incorporar en el título para que tengan mejor garantía. También se indica que no se satisface la Convención Americana de Derechos Humanos, indica que si se intenta sustituir la propiedad indígena por otras figuras, poniendo un ejemplo como son concesiones forestales que otorgan derechos limitados y con carácter revocable a pueblos indígenas, no garantiza la propiedad o la certeza jurídica sobre sus tierras. Habla también que hay mecanismos de titulación que deben ser diferentes para los pueblos indígenas. Hay un mecanismo establecido hoy en el Registro de Información Catastral que se recurre en varios momentos, pero hay una serie de elementos que debe de cumplirse para poder ir por esa vía, como lograr que las tierras que están en posesión de pueblos indígenas en forma ancestral no tengan ninguna limitación, que no se haya corrido un cerco, que no haya alguien que esté también reclamando una parte de las tierras, que el bien está totalmente libre para poder tener acceso a la titulación especial y finalmente tener un título colectivo. Pero también establece que esa titulación debe recoger lo que es la consulta y la participación
de los pueblos indígenas para poder, bueno, encontrar esta certeza y el tema de la demarcación que vamos a ver más adelante. El tema que hablamos hace un rato de lo que es el pleno dominio es que una persona tiene derecho a que valga la redundancia, este derecho que tiene sea oponible frente a todos. Es decir, que se proteja este bien de ataques que puedan venir de terceras personas y que si existe esa agresión a las tierras de indígenas, que se investigue, se sancione a los responsables, se establezcan mecanismos rápidos y eficaces para solucionar los conflictos jurídicos sobre el dominio de las tierras. Y ya hemos visto que no hay un mecanismo efectivo y rápido para pueblos indígenas cuando se denuncia una invasión o podemos pensar un rompimiento de los límites que tiene la propiedad indígena, que se pueda recurrir tanto al derecho civil y al derecho penal, que actualmente no son rápidos, tampoco son efectivos y son de larga data, como indiqué, y en otros momentos, pues los procesos son archivados. Un tema importante en los derechos de los pueblos es el tema de la delimitación, la demarcación y la titulación. Normalmente tiene que ver con el espacio geográfico. Se debe de tener un plano, ¿no?, donde están las medidas y colindancias de las tierras indígenas, que es importante porque es el espacio donde realizan sus actividades, pero también les permite defender estos derechos frente a terceros, como vimos en el punto anterior. Estos derechos de propiedad se extienden a sus territorios tradicionales y recursos que ahí se encuentran. Este procedimiento de demarcación también se hace con el acompañamiento de las autoridades para poder identificar los signos de posesión y poder desarrollar a partir de ahí lo que es la demarcación. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha determinado que para identificar el territorio tradicional, pues se hace de suma importancia tomar en cuenta las prácticas los miembros de las comunidades pues desarrollan como reconocimiento de mojones, desarrollan rituales, desarrollan una serie de elementos para el cuidado de la tierra, y el sistema interamericano dice que hay que recoger esas formas de relacionamiento, pero también hay estudios y documentación técnica que suman para poder tener todos los elementos, ¿no?, y poder identificar ese territorio nacional. También se menciona que se viola la Convención Americana al considerar las tierras indígenas como tierras que carecen las comunidades de un título formal de dominio y no están registradas en el registro correspondiente. Bueno, no es idóneo para hacer efectivos los derechos de la propiedad de pueblos indígenas un sistema que sujeta su ejercicio a un título de propiedad. Es decir, si un pueblo indígena coloca una denuncia en el Ministerio Público y le indica que no tiene título de propiedad, el Ministerio Público le indicará, bueno, no puedo tomar la denuncia, usted no tiene título de propiedad. Es lo que normalmente hace el Ministerio Público. Sin embargo, el estándar dice que no, que esta actitud del Ministerio Público no está en la línea del estándar, porque la propiedad tradicional, la propiedad ancestral, en algún momento, pues no se tiene el título basado en documento, ¿no? Son estas formas de tradición oral, ¿y cómo demostramos esa posesión histórica si no tenemos un título extendido o autorizado o emitido por el Registro General de la Propiedad?
Los pueblos indígenas tienen sus actas comunitarias, tienen sus formas propias, que ya vimos algunos elementos ahí para determinar de lo que es la demarcación y la posesión sobre esos títulos y sobre esos derechos de propiedad ancestral que hemos estado mencionando. Luego, pasando a lo que es las obligaciones del Estado en relación a las tierras comunales, a la propiedad colectiva, a la propiedad de pueblos indígenas. Ya estoy tratando de recordar algunos nombres que ya mencionamos oportunamente. Mencionamos también que el artículo 66 al 70, cuando vemos nuestra posición política, nos enfocamos en esos articulados y ahí vemos que el Estado reconoce, promueve y protege las tierras y territorios de los pueblos indígenas. Protege también las formas de tenencia, posesión, uso de la propiedad colectiva de la tierra por parte de las comunidades. Entonces, ya dimos algunos elementos, ¿no? De cómo se posee dichas tierras. El convenio 169 encontramos un cúmulo ahí de obligaciones que establece para el Estado, como respetar la importancia sagrada de la tierra, además de que ya indicamos que debe incluir el territorio. Reconocer la propiedad tradicional que ocupa. ¿Cómo se hace ese procedimiento en Guatemala? Salvaguardar las tierras que no estén ocupadas por ellas, pero que de alguna forma utilizan para el desarrollo de sus actividades comunitarias. Determinar las tierras que tradicionalmente ocupan mediante la demarcación que ya revisamos. Establecer procedimientos para restituir las tierras indígenas. No hay procedimientos actualmente y nunca las ha habido. Hay lo relacionado a los derechos a los recursos naturales. Si los minerales o los recursos del subsuelo pertenecen al Estado, debe consultar y darse la participación de pueblos indígenas y ser indemnizados de cualquier daño que se pueda sufrir. Este punto lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de consulta, ¿verdad? Todo el tema de la explotación minera que se ha dado sin la consulta de pueblos indígenas está afectando seriamente la vida y la sobrevivencia de los pueblos. Y todo lo que es el desplazamiento, la criminalización que enfrentan pueblos indígenas por defender su tierra, su territorio, que garantizan su sobrevivencia, su modo. El derecho de no ser trasladado de sus tierras, pero de ser necesario se hará con consentimiento, tiene que ver con los desplazamientos. Pero si pueblos indígenas, dice, fueron desplazados con su debido consentimiento y por causas, pueden ser causas atribuidas a la naturaleza, hoy que estamos viendo todo el calentamiento global, si cesaron esas causas, los pueblos indígenas tienen derecho a regresar a sus tierras cuando han cesado la vida. Pero si no es posible retornar, deben recibir tierras, dice, cuya calidad y estado jurídico sea por lo menos iguales a las tierras que ocupaban. Pueblos indígenas deciden no regresar porque no hay condiciones, entonces prefieren recibir una indemnización. Esta indemnización debe hacer con las garantías apropiadas, que recuperen, ¿no? Esas formas de retribuir lo que se perdió. Respetar las modalidades de transmisión de los derechos sobre la tierra entre sus miembros. Si viene un comunitario, dice, mire, traigo un acta donde yo tengo derecho a estas tierras y solicito a la dirección tal y tal, o solicito a la empresa de energía eléctrica que me ponga mi tierra, perdón, que me ponga la luz. Dicha empresa debe respetar la forma como este integrante de la comunidad está acreditando porque puede traer un título colectivo y el título dirá el señor tal y tal es integrante de esta comunidad y es suficiente para que se le habilite su servicio.
Pero si dice que no, entonces está desconocimiento de esas modalidades de transmisión de derechos o reconocimiento de derechos a un integrante de la comunidad. Si se enajenan las tierras indígenas, ¿quién las va a enajenar? El Estado. Cuando hablamos de subsuelo, que el subsuelo y todos los recursos minerales pertenecen al Estado, dice la Constitución Política, pero el Tratado Internacional dice que si se enajenan las tierras y el subsuelo es propiedad también de pueblos indígenas de conformidad con el estándar internacional, debe consultárseles. Pero como va a haber afectación de gran magnitud, debe obtenerse el consentimiento. ¿Y cómo pensamos una enajenación de esta naturaleza? Cuando se extienden las licencias de explotación minera, las licencias de explotar petróleos, las licencias para imposición de una hidroeléctrica. El Estado también debe impedir que personas extrañas se aprovechen de las costumbres de los pueblos y arrogarse de su propiedad, posesión o uso. Eso es constante. Estas formas de cómo se aprovechan de que los pueblos, pues hay una serie de convenios y tratados internacionales que de alguna forma pues, no ha llegado esa comunicación hacia los lugares más distantes de la capital. Hay figuras como titulación supletoria que hemos encontrado innumerables casos donde personas haciendo eco a esta prohibición, a este estándar, han titulado tierras sobre tierras ya registradas. Entonces hay doble titulación y ahí empieza el conflicto nuevamente. Y se evidencia entonces un aprovechamiento del desconocimiento que se tiene de estas situaciones de protección que de alguna forma no se hacen eco por la misma situación de distancia, que los juzgados se encuentran a horas y kilómetros de donde está una comunidad indígena, el acceso, el idioma, en fin, hay factores estructurales que no permiten llegar, que no permiten el acceso en condiciones óptimas, ¿no?, para llegar al sistema judicial estatal. Y luego también habla de que los programas agrarios deben contemplar tierras adicionales y el otorgamiento de nuevas tierras a pueblos o comunidades indígenas porque las que tienen les es insuficiente. Se establece esto en el convenio 169. Ahora revisemos un poco lo que son vamos a ver, los regímenes de tenencia comunal de la tierra. En la época prehispánica, pues si todos nos colocamos hoy como estaban funcionando las sociedades indígenas, los pueblos indígenas antes de la invasión, pues seguramente había una serie de gobiernos, de instituciones, donde se desarrollaba la vida colectiva de estos pueblos y que fueron truncados a raíz de la invasión. Y ahí vamos a poner dos figuras importantísimas que son la figura del chinamit, los dinamites, ¿no? Que tiene relación con pueblos. Es una forma de organización centrada en las familias ampliadas que ocupan territorios específicos y a la vez se integran con otras comunidades similares y que conforman un territorio con los elementos cosmogónicos que indiqué oportunamente. Y los calpul también son organizaciones de la sociedad que se manifestó en esa época prehispánica, en la cual se agrupaban familias de varios clanes emparentados entre sí. El calpul significa casa grande, es una organización política, social y económica que estaban en esa época, previo a la colonización. Y al entrar a la colonia, pues identificamos algunas figuras, como son los ejidos. Los ejidos es de época colonial, ha sobrevivido la república y actualmente tenemos esa figura de ejidos municipales que están actualmente en posesión histórica de pueblos indígenas.
otras figuras como títulos como común de pueblos de indios, el común de naturales, que tiene que ver con una asignación de tierras que en la época 38 caballerías se otorgaban al común de indios para que puedan, eh, usar las tierras para su sobrevivencia, pero también para contribuir a la ¿verdad? Son instituciones que fueron utilizadas para someter a la población indígena, para esclavizarlas y también que puedan tributar a la corona. Ya en la República encontramos ya la figura de comunidades indígenas, figuras como parcialidades, las tierras comunales se convierten en tierras municipales, figuras como cabecera del pueblo, figuras como 48 cantones. En la revolución del 44 también se reconoce las tierras comunales. Ahí estábamos revisando lo que son principios que protegen la propiedad colectiva, que ya estaba en el 44 y hoy todavía seguimos luchando porque los títulos colectivos contemplen estos principios, ¿no? Viendo más en la contemporaneidad, encontramos los patrimonios agrarios colectivos, las tierras comunales municipales, las tierras en manos de cooperativas agrícolas, también en empresas campesinas asociativas, que son las ECAS. Hay concesiones comunitarias. En todas estas épocas, el Estado va creando figuras para la asignación de tierras a pueblos indígenas. Actualmente encontramos asociaciones civiles, otras que ustedes han encontrado en el escenario, pero cuando vemos al interno de las comunidades encontramos dinámicas de relacionamiento con las tierras, con esas características que ya indicamos. Eso es lo que hace que una tierra también sea de carácter colectivo de pueblos indígenas, por incorporar estos principios de libre determinación, de autogobierno, de normas comunitarias para la asignación de tierras y que las familias puedan desarrollar sus actividades económicas para el desarrollo, ¿no?, de su vida familiar y comunitaria. Entonces, hablando un poco de las estructuras de autoridades en torno a las tierras comunales, pues podemos decir que todas las tierras tienen sujetos colectivos o sujetos de derecho que de alguna forma tienen mandatos comunitarios para controlar, proteger, hacer que las disposiciones se cumplan. Y encontramos figuras como son las alcaldías indígenas, las cofradías, hay juntas directivas, hay comités, hay consejos, hay parcialidades, están el cabecera del pueblo de Santiago Atitlán. Dentro del marco de lo que es la gobernanza territorial, de acuerdo a sus asambleas comunitarias o las formas propias de decisión, los pueblos indígenas indican quiénes van a ser las personas que van a estar al frente para poder hacer cumplir las normas comunitarias. Entonces, pusimos aquí algunos ejemplos de quiénes pueden ser estas instituciones y que de alguna forma las vemos actuar a veces. Aquí vemos a la autoridad de San José Coaquil planteando una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad que más adelante vamos a revisar y que se obtuvo una sentencia favorable. Aquí pues pongo un mapa donde podemos reflejar en los puntitos rojos lo que son las tierras comunales en Guatemala actualmente. Se reportan que hay al menos 1.577.129 hectáreas de tierras comunales. Esas son las tierras que actualmente están siendo asediadas por toda la política extractivista que revisaremos oportunamente. Y la conflictividad
¿Por qué decimos constantemente, nos reportan en los medios de comunicación, hoy tanta cantidad de antimotines, elementos de la Policía Nacional, la gente pues lanza alarmas de que hay presencia intensa de agentes con la finalidad de desarrollar un desalojo? Las personas o las comunidades muchas veces nunca fueron notificadas, solo ven la presencia de la policía, miembros del ejército en algunos momentos, y donde se presenta un funcionario judicial indicándoles que deben desocupar, o les dan el plazo de 6 horas para desocupar cuando tienen en esas comunidades toda su vida, su cementerio, su salón comunal, toda una dinámica de vida amenazada y que debe desocupar en 6 horas, en 12 horas, con la presencia y rodeada de la gente, la comunidad con una cantidad exorbitante de agentes de policía. ¿Y por qué pasa eso? Decimos, ¿verdad? Primero, que no hay un marco jurídico que proteja las tierras comunales. Y ese marco jurídico, según debe estar acompañada de acciones, bueno, no solo la legislación, sino que también de políticas públicas, de programas y con las obligaciones que indicamos oportunamente. Entonces no existen esos marcos, encontramos algunos estándares internacionales y todo lo que indica el convenio 169 para proteger las tierras indígenas, pero no se operativiza este estándar porque no hay una ley ordinaria, ¿no?, que señala el procedimiento, los mecanismos de cómo lograr certeza jurídica o tener un título formal que ya se indicó, o la restitución, o poder atacar el título que está presentando el adversario, que es reciente, y la posesión histórica, que es antiquísima. Esos dos puntos no se pueden plantear en el escenario judicial porque no hay un marco jurídico. Falta de institucionalidad y presupuesto. Acuérdense ustedes que en el año 2020 se creó la Fiscalía para perseguir el delito de usurpación. En ese momento también eliminó toda la institucionalidad agraria, la Secretaría de Asuntos Agrarios, la COPADE, en fin, estas instituciones de alguna forma atendían la situación de conflictividad en el campo, en el área, y prácticamente fue eliminada. Tampoco hay presupuestos. No hay un reconocimiento jurídico a la personalidad jurídica de las comunidades indígenas. Es constante la lucha que tienen pueblos indígenas porque las comunidades puedan tener su reconocimiento ante las municipalidades, aunque el estándar internacional dice no es indispensable que las comunidades indígenas obtengan un registro como comunidad en el registro civil o en el registro correspondiente o municipal o estatal. Sin embargo, para poder realizar acciones como lograr una inscripción de la comunidad indígena y que esa comunidad indígena pueda obtener un título colectivo, el fondo de tierras y el registro general de la propiedad indica que debe estar debidamente reconocida su personalidad jurídica por un registro estatal correspondiente. Entonces hay como una contradicción en lo que es el estándar internacional y la realidad en la institucionalidad. Hay falta de reconocimiento del derecho indígena y las instituciones locales para administrar las tierras comunales. Falta de reconocimiento a los derechos de uso y acceso a los recursos comunales y participación en bosques y áreas protegidas. Hemos recogido innumerables denuncias donde las comunidades pues tienen su forma de vida ancestral, comunal,
y repentinamente se enteran al día siguiente que donde están ellas viviendo, aparece que fue dictado un acuerdo que son áreas protegidas. E inmediatamente las comunidades tienen que desplazarse porque hay zonas núcleo, hay zonas donde no pueden estar las comunidades ni deben de desalojar sin haber sido consultadas ni obtenido su consentimiento y en ese marco pues ya se convierten en comunidades delincuentes. Reportando un poco el término o lo que son los desalojos, vemos ahí que del año 2020 al 2023 han habido 17 desalojos. En el año 2017 hubo 29 desalojos ejecutados. En el 2018, 28 desalojos programados, 2 ejecutados. 2019, 53 órdenes y 9 fueron ejecutados. Se han planteado medidas cautelares, es decir, recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando la amenaza o el desplazamiento de pueblos indígenas o de comunidades indígenas de sus tierras y territorios, los cuales ha causado una muerte cultural. También lo que corresponde a la alimentación, seguridad alimentaria, daños a la vida, a la salud, a la alimentación. Todos esos temas se han puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana. En algunos momentos también ha habido reacción de relatores internacionales que han urgido al Estado de Guatemala que implementen unos estándares internacionales sobre desalojos que contemplan acciones estatales antes del desalojo, durante el desalojo y después del desalojo para proteger la vida, la salud y a la comunidad en sí, pero no se ha respondido en ese sentido atender estas necesidades. Luego, ustedes recientemente se han enterado que hubo una información que se trasladó recientemente, donde el Observatorio de la Propiedad Privada ha señalado que en los últimos años han habido 8,000 denuncias sobre usurpación, sobre el delito de usurpación. Luego, revisando un poco los datos estadísticos, establecimos que del 2013 al 2021 se han registrado 19,051 denuncias. De estas 19, sumando más 8, nos da más o menos 22,000 denuncias por el delito de usurpación, que está conociendo el Ministerio Público, y eso hace que también solo en el área de las Verapaces actualmente se reportan 3,500 órdenes de captura relacionados al delito de usurpación. O sea, 3,500 personas tienen una orden. Estas personas, la mayoría integran comunidades indígenas. Se puede decir que al menos unas 20 comunidades enteras tienen orden de captura. ¿Cómo van a solucionar esta situación? ¿Cómo lograrán tener un equipo de abogados o servicios jurídicos para poder presentarse ante las judicaturas y poder solucionar su situación jurídica? No hay hasta ahora. No hay una política de Estado, no hay un interés de la institucionalidad pública de poder atender esta demanda de servicios jurídicos que se necesitan en las Verapaces. Hay una situación de apartheid que llamamos, hay una amenaza de desplazamiento forzado y una amenaza a la muerte cultural de los pueblos y también física, espiritual. Todos los elementos que contempla una comunidad indígena, sus saberes, sus modos de vida, su producción colectiva, su aporte a la unidad, todos estos contenidos de lo que es la cosmovisión y los pueblos indígenas están seriamente amenazados. Aquí identificamos algunos patrones de despojo, quizás no voy a leer mucho por el tiempo.
y vamos a hacer mención en algunos casos que hemos revisado oportunamente, que hemos litigado en el sistema judicial, pues llama la atención en muchos momentos que aparezcan, que con títulos que te han presentado oportunamente al registro de la propiedad, donde hemos identificado que notarios ya fallecidos otorgaron o autorizaron escrituras públicas donde se legalizó un, una relación contractual, ¿verdad? También identificamos personas ya fallecidas acudiendo ante el notario para otorgar una compraventa. Hemos identificado falsificación de firmas de uno de los otorgantes. Dijimos anteriormente, hay sobreposición de fincas. Se desmembran fincas, nacen nuevas fincas cuando ya la finca matriz ya no tenía área. Se unifican fincas para unificar, pensemos, unifiquemos 3 fincas de 25 manzanas cada una, estaríamos teniendo 75 manzanas, pero ahí es donde se aprovecha que no son, cuando se unifican no son 75, sino que son 275, y el registro no hace una revisión de que prácticamente es imposible que pueda tenerse más área cuando ya las sumatorias no dan ese resultado. Tenemos casos así en las Verapaces. En fin, vamos a dejar ahí estos patrones, no vamos a desarrollar todos, pero son al menos identificados unos 25, hay más. Luego compartir con ustedes en el caso del litigio estratégico, donde la Corte de Constitucionalidad pasada, esta nueva, ¿no? Es la que se fue recientemente, ¿no? Y no sé cuál va a ser la actitud de la actual Corte de Constitucionalidad, pero la Corte del 2014 al 2020, 2021 más o menos, sentimos que pues aplicó los estándares internacionales que ya dijimos, reconoció el derecho ancestral de pueblos indígenas sobre su tierra y territorio, reconoció a la gobernanza territorial desarrollada por autoridades ancestrales, que ya mencionamos algunas, y en este caso, Municipalidad Indígena de Chichicastenango, en el año más o menos 2010 llevamos este litigio, y fue que la Municipalidad Estatal de Santo Tomás Chichicastenango indicó, al otorgar una escritura pública para ceder una parte de las tierras a Telgua, indicó que Municipalidad de Santo Tomás Chichicastenango es igual que Municipalidad Indígena de Chichicastenango. Lo dijo en un, podemos decir, en una cláusula, y con esa situación despojó prácticamente a la Municipalidad Indígena del territorio. Y luego acudió al registro de la propiedad y se inscribió las tierras a nombre de Telgua. Entonces se planteó un amparo ante la Corte, en ese momento ante un juzgado de primera instancia civil, y luego se apeló para llegar a la Corte de Constitucionalidad, y ahí podemos ver que se otorgó una protección constitucional a favor de la Municipalidad Indígena de Chichicastenango, que fue quien accionó en amparo y logró suspender esta inscripción que hace el registro de la propiedad, fundamentado en una declaración que hace en escritura pública la Municipalidad Estatal, que es errada, que es falsa, y con ese mecanismo pues se despoja a un pueblo indígena. Entonces podemos ver ahí el precedente. Pasando a otro precedente, en el año más o menos 2020,
2000, ¿no? Cuando los derechos están inscritos bueno, se inscriben como a mano en unos libros que tienen registro de la propiedad, pero cuando ya se traslada a lo que son las conservaciones electrónicas, empieza un proceso como un patrón, diríamos, desde la institucionalidad de despojo de las tierras. Y vemos ahí, en este caso litigado en el año 2012, más o menos, que las tierras estaban a nombre de la comunidad aldea vecino de Chuarrancho. Y el registro de la propiedad en el año 2001, al aclarar la información, ya no dijo aldea vecino de Chuarrancho, sino puso municipalidad de Chuarrancho. Ahí entonces se litigó porque hay principios registrales que está establecido en el Código Civil donde se establece que hay un principio de derogación, donde el registro de la propiedad va a operar los libros correspondientes siempre y cuando se lo pida una entidad interesada. En este caso, pues no hubo petición de ninguna naturaleza y el operador, a través de una acción ilegal, despojó a la comunidad indígena vecino de Chuarrancho de sus tierras comunales. Entonces se litigó y se logró que se cancelara esa inscripción anómala y retornaran las tierras a nombre de aldea vecino de Chuarrancho. Pero implicaron 4 o 5 años de litigio. La misma situación sucedió con comunidades chortí. Esto fue en el año, bueno, no revido, pero a principios de 2020, que las tierras estaban a nombre de la comunidad y vecinos de Jocotán desde el año 1879. Y ya iniciado el 2000 se pasó exactamente lo mismo. Se hizo una inscripción registral a nombre de la municipalidad de Jocotán, eliminando la figura de vecinos. Al eliminar la figura de vecinos, prácticamente se despoja a la comunidad indígena chortí de sus tierras comunales. Y ustedes dirán, pero si vecinos es la persona que vive ahí, no tiene ninguna relación con comunidad indígena. Tuvimos que hacer un peritaje cultural donde un connotado antropólogo, Palma Murga, investigó la institución de vecinos y prácticamente recoge todos los elementos que tiene relación con pueblos indígenas: cosmovisión, su forma de organización, su relación con la tierra. Eso se incorpora como documento de prueba dentro del amparo y finalmente la Corte de Constitucionalidad amparó a los vecinos y se recuperan en ese sentido las tierras comunales de la comunidad chortí, porque en esa época la municipalidad de Jocotán, una vez inscrita la tierra a nombre de la municipalidad, acordó ceder una parte de esas tierras para instalar un proyecto para explotar el agua a una empresa de agua. Entonces la Corte estableció ahí: cuando la autoridad actúe con abuso de poder o excediéndose en sus facultades, se causa agravio a las comunidades indígenas, en este caso a 7 comunidades chortí. Luego el tema de comunidades indígenas de Sierra Santa Cruz, este es bien emblemático, porque estas comunidades han estado en posesión histórica de sus tierras y vieron la presencia de elementos de la policía, donde se anunciaba que las iban a despojar. Se preocuparon, investigaron
Y fueron más o menos unos 5 años de investigación y se logró determinar de que había un título otorgado por Lisandro Varías en 1925, originalmente a una persona, y se estableció que en 1925 Lisandro Varías ya había fallecido. Y la persona, por supuesto, hubo que sacar partida de función de Lisandro Varías, hubo que ir a revisar su lápida que está allá en un cementerio de Quetzaltenango, hablando un poco de la prueba que se aportó en ese momento. Luego investigar quién fue que recibió el bien y se establece que fue una persona X cuando tenía 2 años de edad. Dice que esta persona participó en una subasta pública y adquirió la finca. Luego esta finca fue partida en dos, 274, 80 caballerías, 100 tantas caballerías para una finca y para la otra. Revisando los documentos, vimos que quienes autorizaron esos instrumentos públicos pues fueron notarios ya fallecidos. Con todos estos elementos se planteó una acción de amparo por parte de 8 comunidades quechí y se indicó a la Corte que estas fincas fueron adquiridas en forma anómala. Y cuando revisamos en el registro de la propiedad, donde se asentó la primera inscripción de esta finca, vimos que el folio fue arrancado. Había toda una situación, hay hubo como una especie de una asociación ilícita instalada en el registro de la propiedad, en convivencia con actores externos, pues hicieron asentar esta finca para poder despojar a las comunidades de sus derechos ancestrales. Y este solo es un ejemplo, porque hay otros casos similares, no solo utilizando este patrón, sino que también otros que se generaron en el fondo de tierras, que las tierras fueron otorgadas a personas que también ahí se instaló una estructura y repentinamente una persona viviendo en la ciudad capital dice, ay, aparece que yo tengo 5 o 10 caballerías allá en el Petén, o en Izabal, o en Cobán. Y son casos que están en el escenario judicial ahora litigándose, porque se dieron estos patrones y hoy las comunidades se enfrentan pues enfrentan desplazamiento, criminalización y todos los elementos de amenaza que traen estas acciones. Entonces, en este caso, la Corte de Constitucionalidad ordenó cancelar las inscripciones registrales y mandató que las autoridades deberán realizar las gestiones, deberán habilitar o recibir las gestiones que realicen los postulantes, estas 8 comunidades, y recoge los principios internacionales que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se establece que la posesión tradicional de los indígenas tiene efectos equivalentes a un título que se llama pleno dominio. Entonces tiene derecho a un instrumento, a un documento físico. La posesión tradicional de los indígenas da derecho a exigir que el Estado les reconozca esa propiedad de su registro. También tiene obligación el Estado de delimitar y demarcar. Hemos llevado más o menos 10 años para lograr que se implemente esta sentencia en el fondo de tierras, en el registro de la propiedad. El registro de la propiedad dice, miren, yo no puedo inscribir las tierras a nombre de 8 comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque el folio está desaparecido. Entonces, ¿a quién le toca reponer el folio? El registro de la propiedad dice, no tengo a mi cargo esa función. Y entonces se ha recurrido al Fondo de Tierras, quien inicialmente ha presentado una demanda a una instancia civil, y esperemos obtener la reposición del folio para que se pueda operar esta inscripción y se pueda cumplir un mandato de la Corte de Constitucionalidad. Mientras tanto,
el escenario social, político de las comunidades presenta una situación difícil porque han habido otros intentos de despojo, de invasión de sus tierras por actores externos, actores ilegales, actores en la clandestinidad y bueno, en este tema de 12 comunidades y chiles de aldeas salvables, esto ocurrió en el conflicto armado interno, interesaba al Estado de Guatemala poder, en el caso de comunidades retornadas después del conflicto armado, pues, bueno, esto fue durante el conflicto armado, me interesaba al gobierno en esa época instalar lo que es una aldea modelo, Ríos Montt, y entonces obligaron al alcalde a que firmara a favor del Estado cierta cantidad de tierra. El alcalde fue amenazado para que otorgara ese traspaso de tierras a nombre del Estado. Y prácticamente el alcalde se negó, no firmó, pero apareció en el registro de la propiedad una desmembración de 33 caballerías a nombre del Estado. Y entonces, al hacer la investigación, el alcalde aún vive y dijo, yo no firmé, esa no es mi firma. Entonces, ¿quién acudió a la escribanía de gobierno a firmar? Soy yo. Pues no fui yo. ¿Usted puede hacer esa declaración en un acta notarial? Sí. Se hizo esa declaración. También se hicieron un estudio sobre la firma y finalmente se determinó de que se falsificó la firma de ese alcalde. Entonces finalmente se logró cancelar esa inscripción y la comunidad finalmente recupera sus tierras comunales. En este caso estamos viendo esta es una administración de tierras que tenía una cofradía del pueblo. Cuando hablamos oportunamente que las cofradías también administran tierras, este es un ejemplo real donde se recuperaron 25 caballerías de tierra que en Temanet tenía en forma tradicional por las cofradías en San José Poaquil. Esta fue despojada en su momento por la municipalidad estatal. Se accionó en amparo y se tuteló entonces a estas cofradías. Y finalmente tenemos lo que es la consulta y el consentimiento libre, previo, informado. Podemos decir que la consulta es como un instrumento jurídico y político que si le damos esa fuerza que indica el convenio, puede obligar al Estado, a los funcionarios públicos, a sentarse con pueblos indígenas para que en forma conjunta se decida cómo pueblos indígenas desean o implementar su proyecto de vida, y no eliminando de esta forma las imposiciones que se hace, y como vemos ahora, el otorgamiento de una serie de licencias de explotación minera sin consulta y consentimiento. Entonces, podemos decir que es una forma de democracia directa, porque pueblos indígenas a través de sus autoridades inicia un proceso de relacionamiento con el Estado, pero el Estado es el que está obligado a llegar a esta forma de participación, diálogo, para poder decidir sobre la forma como pueblos indígenas desea su desarrollo como pueblo. ¿Quiénes son los sujetos activos y pasivos de la consulta? Los titulares son los pueblos y las comunidades, el obligado del Estado de Guatemala. El objeto de protección son los derechos colectivos de pueblos indígenas. La medida administrativa susceptible de causar afectación, el titular de los derechos de esa medida administrativa normalmente pues, son las personas individuales jurídicas nacionales o extranjeras, que en el caso de recursos naturales pues son las empresas que
nacionales extranjeras que tienen interés de explotar los mismos. Y estos recursos, como están en tierras indígenas, deben ser consultadas y obtener su consentimiento. Y ahí pues hablamos qué es lo que se consulta, son esas medidas legislativas o administrativas que puedan afectar los derechos de pueblos indígenas. Hablamos también de programas de explotación de los recursos, agua, suelo. Hablamos del traslado de pueblos, si se da desplazamiento hay que consultar. Si hay una reparación respecto a sus bienes culturales que hayan sido privados, también se tiene que hablar con los pueblos a qué término se quiere la reparación. Cuando sea confiscado, dañado los territorios, hay derecho a una indemnización con la consulta. Si se va a almacenar materiales peligrosos, en algún momento hubo esa intencionalidad, se debe consultar y obtener consentimiento. Si hay actividades militares también. Programa de investigación, experimentación. Acuérdense ustedes que está en el escenario judicial los organismos vivos modificados, todo lo que haya impulsado esta empresa Monsanto, todo eso debe ser consultado con los pueblos porque tienen ellos derechos sobre sus semillas criollas, sobre su derecho a la alimentación, libre de cualquier contaminación. En los planes de desarrollo a gran escala que tendrían mayor impacto en el territorio, tiene la obligación el Estado de obtener el consentimiento. ¿Y qué elementos debe contener la consulta? Pues debe prestar toda la información sobre el proyecto. Debe realizarse de buena fe. Acuérdense ustedes que la consulta que se hizo en el marco de estado de sitio allá en el Estorizabal, en el caso del proyecto que impulsa la CGN, pues se hizo violentando todos estos principios internacionales. Utilizar procedimientos culturalmente adecuados. Eso se consulta con las comunidades cómo y cuándo quiere ser consultado. En época de cosecha no se puede. El fin es llegar a un acuerdo. Hay que consultar en las primeras etapas del plan de inversión o de explotación. Y las comunidades deben también tener tiempo para discutir internamente con sus estructuras internas. Debemos decir que de la vigencia del convenio 169 el Estado ha incumplido la consulta a pueblos indígenas. Las únicas que se están medio que tratando de implementar son aquellas que se han litigado y donde la Corte de Constitucionalidad ha ordenado la consulta. La tendencia en la Corte ha sido que en principio no suspende licencia y dice, sí, tiene derecho a la consulta, pero no suspendo licencia, continúen explotando. Más adelante indicó, en el 2018 dijo, bueno, tiene derecho a consulta, suspendo licencia hasta que se haga la consulta. Y finalmente dijo, bueno, anulo la licencia porque no se consultó. Miren cómo ha evolucionado la Corte, pero ya esta nueva Corte, la que actualmente tomó posesión, ha seguido un retroceso. Ustedes ya vieron cómo se canceló o se suspendió provisionalmente un acuerdo ministerial del MEP donde tenía programada la realización de una consulta en el caso de Palo Viejo. Entonces hay unas pautas también que ha emitido la Corte, como no hay un reglamento sobre el tema de la consulta, la Corte ha desarrollado unos principios que ha estado enmarcado en los principios internacionales que ha establecido el sistema interamericano, pero no se cumplen a cabalidad. Entonces, a pesar de los avances jurisprudenciales, el Ejecutivo no ha cumplido con ejecutar todas las sentencias, no hay interés en implementar una política que garantiza el derecho a la consulta. Muchas gracias a la licenciada Carmela Curup por habernos acompañado esta mañana en el ciclo de actualización para periodistas CAP sobre democracia y derechos humanos en Guatemala.